Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Danos su luz, inspíranos con tu palabra, para que sea la luz para nuestros senderos, para nuestros pasos en la vida cotidiana, para que podamos llegar hasta ti, a ti quien viene en tu segunda venida a recibirnos en tu casa, la casa de nuestro Padre Celestial. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ahora ya en capítulo 8. En capítulo 7 teníamos un interludio, un cambio entre los castigos de los sellos y vimos lo que Dios está haciendo en la tierra y lo que está pasando con los santos en el cielo. Ahora volvemos a los 7 sellos y vemos lo que pasa con Jesús quiebra el 7º sello en ese capítulo. Pero cuando Él abre el 7º sello, vienen 7 más, 7 trompetas. Ese patrón o modelo de las trompetas sigue el modelo de los 7 sellos. Las primeras 4 trompetas forman una sola imagen, una realidad entera. Después, la 5ª y la 6ª trompeta manifiestan pruebas de otro tipo. Y después hay un interludio de las visiones que revela el plan de Dios para su pueblo antes de la 7ª trompeta. En contraste con los castigos asociados con los montados de caballo, lo que viene con las trompetas son castigos de naturaleza. Son actos de Dios. Si tenemos seguridad, obra social, por ejemplo, se habla de estas fuerzas mayores, es decir, fuerzas que ni podemos evitar ni controlar. Son fuerzas solamente bajo la jurisdicción de Dios mismo. Pero en todo esto vemos que Dios se sienta sobre su trono y el Cordero está frente de él en control completo. Ahora, antes de que los ángeles suenan las trompetas, algo interviene. Las oraciones del pueblo de Dios son ofrecidos y escuchados por Dios en el cielo. Es decir, la iglesia no es simplemente alguien o un grupo de personas que observan pasivamente, sino participantes en todo ese proceso. Nuestras oraciones forman parte del plan de Dios y efectúan una influencia sobre los eventos de la tierra. Ahora pasamos al texto. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Este silencio señala que el fin ha venido. Expresa la paciencia del Señor. Es decir, Él en algún sentido pospone el momento del juicio, que para nosotros es más duro porque queremos que ya venga, pero como San Pedro dice en su carta, esta paciencia del Señor sirve la salvación de todos, porque Él quiere que todos tengan oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, en vez de seguir en acción, porque hemos visto mucha acción, hemos visto, escuchado un montón de ruido, voces, ahora puro silencio de media hora. Es decir, acabamos de escuchar tanta música litúrgica, tanto ruido en el cielo y ahora silencio. Y eso nos prepara para lo que viene ahora.
En la liturgia nosotros conocemos como católicos, cristianos, lo que es silencio litúrgico. Es una preparación ritual, porque durante estos tiempos de silencio estamos recordando lo que Dios ha hecho y preparándonos por lo que Dios va a hacer. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de este silencio. Por ejemplo, Amos, Habacuc, Sofonías, quienes hablan de silencio frente de Dios, quien va a intervenir en juzgar el mundo. También Zacarías habla de que hay que tener silencio en la presencia del Señor, porque Él sale de su morada santa, ¿no? Habla de Dios quien quiere restablecer su presencia en Monte Sión para morar allí con su pueblo. Todo esto es parte del tejido de ese libro, porque Dios está estableciendo su templo no en el cielo, sino está edificando su iglesia en la tierra, el Monte Sión verdadero, para que Él pueda morar con nosotros, porque eso es el fin del libro, cuando la Nueva Jerusalén baja hacia nosotros. Los 7 ángeles, versículo 2. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, les fueron entregadas 7 trompetas. Esos 7 ángeles son probablemente los arcángeles que son mencionados por el arcángel Rafael en el libro de Tobías. Él se identifica como uno de los 7 ángeles que están parados inmediatamente en la presencia de Dios. Ahora nosotros, de nuestra Biblia, conocemos a Gabriel, quien aparece en el libro de Daniel y el Evangelio de Lucas, Miguel, quien aparece en Daniel y aquí en este libro, y Rafael, quien aparece en el libro de Tobías. En los otros escritos judíos, entre los 2 testamentos, encontramos los otros nombres de los 4 restantes ángeles. Pero en la Iglesia Católica no usamos esos nombres porque no son según el canon de la Biblia, es decir, según lo que la Iglesia cree con la firmeza de la fe. Ahora, ¿qué tienen trompetas? En el Antiguo Testamento, trompetas fueron usadas para anunciar las fiestas litúrgicas de manera solemne. También de indicar el comienzo del reinado de un rey, para avisar de problemas y peligro y a convocar a los soldados a la guerra. Entonces, todo esto está junto, porque estamos en una liturgia, ahí la trompeta, a punto de reinar es Jesús, no solo en el cielo, sino en la tierra, y es para convocar a los soldados a la guerra, a nosotros, a la batalla. También sabemos que Dios se reveló en Sinaí con el sonido de trompeta, y también sonará esa trompeta cuando vuelve a rescatar a su pueblo. Leemos esto en el libro de Isaías y Zacarías. Cuando Dios batalló o peleó por Israel contra Jericó, Él también pidió que los israelitas, los soldados, usaran 7 trompetas por 7 días, por 7 sacerdotes. Es decir, vemos el número 7, 7, 7, y aquí también, ¿no?, la indicación de que estamos por entrar en esa batalla, pero con la certeza de que Dios pelea por nosotros, está a nuestro lado. Y como Dios utilizaba esas trompetas para dar la herencia a Israel, la tierra prometida, ahora Dios está a punto de dar a nosotros nuestra herencia eterna, es decir, la tierra prometida que es el cielo, la nueva Jerusalén que se baja a la tierra. Versículo 3. 3-6. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono.
y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego y del altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. En el templo de Jerusalén, directamente frente del lugar santo de los santos, había un altar de oro. Y ahí el sacerdote ofrecía 2 veces al día, mañana y tarde y mañana, el incienso. Eso es lo que estaba haciendo Zacarías cuando le aparece el arcángel Gabriel anunciar el nacimiento, la concepción de Juan el Bautista. En el templo celestial, un ángel ofrece las oraciones de los santos, los bautizados, nosotros en la tierra. Es algo que el arcángel Rafael menciona en el libro de Tobías, que él ofreció esta oración a Dios, la oración de Sara y de Tobías. Ahora, en capítulo 5 vimos las oraciones del pueblo de Dios y fue identificado completamente con el incienso, con los platos, ¿no?, de oro que los ancianos tenían en sus manos. Pero aquí el incienso y las oraciones son distinguidas entre sí. La gran cantidad de incienso que él tiene para mezclar con las oraciones o perfume simboliza el favor con lo cual Dios recibe las oraciones de su pueblo. Es decir, para él son una fragancia aromática, una fragancia placentera a él. Aquí el enfoque es en la oración para la vindicación, es decir, para que Dios venga en justicia, para vindicar a su pueblo y derrotar los poderes del mal. Nuestra oración, que en el Padre Nuestro, ¿no?, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es un pedido para que Dios venga a intervenir, a juzgar y a salvar, ¿no? Aquí esta escena expresa el vínculo, la relación entre nuestras oraciones y el fin de la historia. Nuestras oraciones ascienden hacia Dios y tienen una influencia decisiva sobre el curso de los eventos. Es también de recordar, al fin de esta escena, vemos que el ángel arroja, ¿no?, este fuego hacia la tierra, y esto nos recuerda de Ezequiel 10, cuando el ángel también llenó su mano con los carbones de fuego y los arrojó sobre Jerusalén como símbolo del juicio que iba a venir sobre Jerusalén en el exilio. Ahora, truenos, fragor, relámpagos, temblor de tierra, todo indica la presencia de Dios como en Sinaí, porque todo esto estaba presente en ese momento de Sinaí. Y también son los que fueron mencionados en capítulo 4, en la presencia de Dios delante de su trono. Aquí indica que Dios se manifiesta en los eventos causados por el abrir, la apertura del 7º sello. Ahora, estas señales de la teofanía, la revelación de Dios, aparecerán con más intensidad con la 7ª trompeta en capítulo 11 y con el 7º plato, ¿no?, que va a ser derramado sobre la tierra. Para nuestra reflexión sobre esto, es de recordar que nuestras oraciones ascienden a Dios y son bien importantes. Hay muchos eventos en la historia marcados por el rezo del rosario, por ejemplo, la batalla de Lepanto y otras batallas a lo largo del cristianismo. Cuando los cristianos invocaron a la Virgen, habíamos ganado la victoria a través de la oración más que todo, por la intervención de Dios y su providencia divina.
A veces nosotros pensamos que el curso de los eventos de la historia depende más de políticos, de los que aparentemente tienen poder para decidir, pero de hecho somos nosotros quienes determinamos el curso de la historia. Y hay una historia que escuché, probablemente no tengo todos los detalles perfectos, pero más o menos el padre Serafín Mechalenko, otro mariano recién fallecido, él compartió la historia de que el embajador de Japón estaba hablando con el embajador, creo, o de Italia o de Portugal. Y el embajador de Japón se quejó al otro diciendo que es tu culpa que hubo la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, imagínate un portugués asustado diciendo, ¿y cómo? Porque ustedes invadieron a otros países. Y el japonés respondió, pero la Virgen vino a ustedes y pidió que ustedes recen, hagan ayuno, obedezcan a sus pedidos. Y si habrían hecho esto, ella prometió que no habría la guerra. Obviamente, es verdad también que por causa de personas humanas, sus decisiones hubo la guerra, por ejemplo en Japón. Pero hay una verdad también en esto, de que nosotros tenemos una responsabilidad para todo el mundo en nuestra oración, porque la intercesión es poderosa. Es algo que puede sí cambiar el rumbo de la historia. Y pensamos en Juan Pablo II, su intercesión, su ayuda para derrumbar comunismo, particularmente en Polonia, sin violencia. Es poderosa la intercesión. Sabemos eso de la Virgen, pero también nosotros tenemos parte y se puede evitar muchos castigos y mucho de lo que aquí vamos a ver como castigo por el pecado a través de nuestro empeño de interceder, de sacrificar, de orar por los demás. Y Dios recibe todo esto como un aroma, una fragancia, ¿no?, que le agrada. Es de recordar que Dios es muy feliz de escuchar nuestras oraciones y lo recibe como incienso, ¿no?, frente de Él. Y Él, cuando Él decide sobre el curso de la historia, tiene frente de Él nuestras peticiones. Y así Él nos rescata de peligros, advierte a los pecadores para que arrepientan, juzga a los que perseveran en el mal, pero también siempre asegura de que todas las cosas servirán para el bien por los que le aman. Entonces, es para nosotros importante recordar, tenemos un parte decisivo en la historia aún secular, aun si no tenemos poder, aun si no somos políticos, pero mi vida, mi santidad puede cambiar muchas cosas. Pensamos en la Virgen misma. Ella no fue política, ella no tenía muchas cosas en cuanto a este mundo, pero dijo que sí y perseveró en su sí hasta el fin. Y si nosotros perseveramos así en santidad, en oración, solo Dios sabe lo que puede pasar para salvar este mundo y rescatar a muchas almas. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga, los guarde y les enseñe a perseverar en la oración y la intercesión por el bien de la Iglesia y del mundo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.